Que se sumen. Esperamos un momentito que se sumen algunas compañeras y compañeros más y empezamos, ¿sí? Hola, buenas tardes. Hola, Juan Antonio. ¿Qué tal? Hola. Aristides, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, mientras van llegando los demás, vamos a ir hablando un poquito sobre, un poco sobre teoría de la dramaturgia, ¿no? Quiero decirles que hoy y mañana vamos a escribir, pero desde la semana que viene vamos a empezar a leer lo que hemos escrito, ¿sí? Es decir, lo que hemos escrito hasta este punto. Siempre tengan en cuenta que lo que estamos escribiendo es un boceto. Quiere decir que lo que pretendemos en este taller hasta la primera semana de septiembre es conseguir un boceto. El boceto dramatúrgico es un poco lo que sucede con la pintura, ¿no es cierto? Si ustedes ven el cuadro de Picasso que se llama Guernica y siguen los diferentes bocetos, hay como cerca de 10 bocetos antes de llegar al cuadro, lo que quiere decir que esto es más o menos el mismo principio. Trabajan por bocetos y van definiendo a medida que van escribiendo el boceto general, hasta llegar a conformar un boceto más o menos definitivo. Siempre considerando que la experiencia teatral no solo se conforma del texto escrito, sino de otras textualidades que al entrelazarse conforman lo que es el texto definitivo. Quiero decir que el texto definitivo no es el texto escrito, sino el texto espectacular,
Es decir, lo que escucho, lo que veo, lo que huelo, incluso lo que perciben mis sensaciones sería, ¿no? Ese sería el texto definitivo. Ese texto se conforma de varios textos, ¿no? Este que estamos haciendo es uno de ellos. Por eso tengamos siempre presente esto, porque muchas veces pretendemos agotar el texto en lo que escribimos, y lo que escribimos no puede tener la pretensión de terminarse, porque aún faltan nuestras textualidades, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a escribir hoy, mañana, y la semana que viene vamos a empezar a leer lo escrito. Y cada sesión va a ser una sesión de lectura y de reescritura, ¿sí? Es decir, vamos a intentar dividir la semana que viene los días de lectura. No vamos a leer todos los textos de una sola vez, sino que vamos leyendo un grupo de textos y lo reescribimos, damos unos principios de reescritura. Al otro día lo mismo, hacemos una lectura y reescribimos, ¿sí? Es importante entender un poco lo que les acabo de decir sobre el texto, ¿no? Es decir, que es parte de una suma de textualidades que conforman el texto espectacular, que es el texto definitivo. Es el texto donde el cuerpo, las imágenes, los colores, lo que nos está sugiriendo la escena es lo que va a determinar ese texto definitivo. Este texto que nosotros escribimos es uno más. Esta es una particularidad del mundo del teatro, ¿no? El mundo del teatro no es el texto el que define la experiencia última, ¿no? Sino que es un texto dentro de otra entretejida o entramado, que me gusta más la palabra entramar, entramado con otras textualidades que conforman el texto definitivo, ¿no? Muchas veces, y especialmente durante el siglo XX y antes, debido a ciertas consideraciones, el texto teatral era el texto que se consideraba como el eje de la experiencia. Yo creo que ahora no es necesario eso. Es decir, no es necesario que exista, primero no es necesario que exista un eje de la experiencia. No es el físico, no es la voz, no es el texto, sino que es, desde mi punto de vista, el entretejido de diversas textualidades lo que conforma la experiencia final, ¿no? Especialmente en el siglo XX hay como una reincidencia constante por parte de un tipo de cultura que es fundamentalmente la cultura europea, donde el texto se erigía como el que organizaba toda la experiencia. Nuestro caso no es así, y no es así por diversas razones. No es así porque en nuestro país, en el Ecuador, no existe una tradición de textos y de dramaturgas y dramaturgos que consolidan una cultura teatral, mejor dicho, una cultura dramatúrgica de una solidez de una solidez con tendencia a transformarse en el eje central de la experiencia. Yo creo que no lo hay. Al no haber, quiere decir que no hay textos sólidos en el sentido de cómo se entiende la solidez en Europa. No hay textos, no hay el autor nacional, por ejemplo, que existe en otros países. Por ejemplo, Molière es el autor nacional de Francia, o Shakespeare, el autor nacional de Inglaterra. Nosotros no tenemos un autor nacional, porque incluso si consideramos el teatro ecuatoriano como una posible historia, en realidad son actores y actrices los que aparecen como figuras, más que
más que los autores. De hecho, que, por ejemplo, el signo que determina la ciudad de Quito es un actor, ¿sí? Es Ernesto Albán. Él es el signo de la teatralidad quiteña, no es un autor, es un actor. Y eso hace diferencia. Quiero decirles que eso a la larga sí tiene, no es porque sea mejor o peor, no, es porque las historias teatrales de los países se van conformando de acuerdo a ciertas apariciones en escena, por ser consecuente con una denominación de carácter teatral, sus apariciones en escena. Y yo creo que el autor y la autora en el teatro no es porque no haya habido antes, por supuesto que hubo. Si ustedes pueden ir aislando épocas, podríamos decir que en la época precolonia, preconquista, hubo un tipo de teatralidad y de lo cual nos queda un par de obras, entre ellas Ollantaytambo, que es una manifestación del teatro de la región, porque en esa época no existía Ecuador como país. Muchas veces los peruanos se atribuyen esa obra como parte del Perú, y yo creo que no, porque no existía el Perú, tampoco existía Ecuador. Lo que existía era el Tihuantinsuyo, que era una región incaica. Entonces esa obra responde a esa región, por lo tanto también yo creo que Ecuador tiene cierta autoridad para apropiarse de esa obra. Quiero decirles que esa obra que ahora supuestamente se da dentro del teatro peruano no es porque le tenga, no es porque le tenga bronca al enemigo secular del sur, que dicen los políticos, ¿no? Sino porque en esa época esta región también era, nosotros pertenecíamos a eso, por lo tanto las riquezas culturales de esa época también nos pertenecen. Por lo tanto, Ollantaytambo, una obra de teatro que podríamos decir que es uno de los testimonios que quedan de obras de obra preconquista, también nos pertenecen. Después hay un montón de obras y pequeñas obritas que durante la colonia se manifiestan en el campo de la dramaturgia. Por lo general, obras que tenían el propósito de catequizar a la gente, que era un principio de carácter ideológico y era un principio era un medio, si ustedes quieren, de dominación de la colonia, ¿no? Posteriormente a la época, estoy dando un repaso general de la historia, de un poco del teatro, de la dramaturgia, no del teatro, sino de la dramaturgia en el Ecuador. Posteriormente, para mí, en la época republicana, Receta para Viajar, que es finales de 1800, principios de 1900, y que para mí se corresponde con la idea de lo republicano, es una obra representativa para llegar a principios del siglo XX, donde hay una serie de escritores y de escritoras que van sumando voces a la dramaturgia. En algunos casos, y debido a que el texto era escrito y podía ser tomado, lo escrito como estructura básica para nombrar la experiencia teatral, es decir, lo escrito como testimonio de que hubo teatro, eh, este, podríamos decir que o podríamos pensar o repensar el teatro, que no solo hubo lo escrito. Por ejemplo, pienso mucho en Jorge Icaza, por ejemplo, de los años 30 o los años 20, 30, 40. Y siento que no solo Jorge Icaza, o sea, lo que quedaron fueron los textos, pero él tenía un grupo y tenía una actriz como esposa,
que era la que un poco también, lo que pasa es que no escribía, pero porque no hay una historia de la actuación, pero sí es importante que siempre que pensemos en autores, siempre pensemos en un contexto que la historia no capta porque no hay testimonio. Lo efímero del fenómeno teatral no permite testimoniar ese tipo de cosas, pero Marina Moncayo, que era la esposa de Icaza, era una mujer, era una actriz de un empuje extraordinario, de una fuerza y de una decisión para con el teatro extraordinario. Quiero decir con esto que que cada autor ha tenido un entorno, ¿no?, alrededor. Hay obras que para mí que son muy valiosas en esa primera etapa, especialmente en la generación del 30, autores como Demetrio Aguilera Malta, por ejemplo, especialmente en El Tigre, que es una obra que a mí es una obra muy corta, pero muy interesante del teatro ecuatoriano, que de alguna manera nos habla de una relación un poco simbólica, rompiendo el costumbrismo muy propio de la época y asumiendo una teatralidad simbólica, que si bien hace referencia a una especificidad de la costa, para mí es una obra que rompe y que traspasa ese costumbrismo y esa especificidad a través de una metáfora sobre el miedo, una metáfora que ahora podría ser extraordinaria traerla y ponerla en escena, porque es una metáfora sobre el miedo y es una metáfora sobre es una obra simbolista para mí, más que una obra costumbrista, más que una obra impresionista, es una obra simbolista. Y siento que esa generación tuvo grandes aportes al teatro, ¿no? Cada época en el Ecuador siento que ha habido momentos importantes. En la última época, este, eh, en la última época, que yo creo que empieza alrededor de los 70, 60, 70, cuando comienzan a conformarse una serie de espacios y de colectivos y de propuestas que un poco alimentan lo que es el teatro contemporáneo en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, en provincia de Manabí. Yo creo que se va configurando en esos años la aparición posterior de autoras y autores, ¿no? Eh, que, que, de alguna manera alimentan lo que es el teatro, lo que es la dramaturgia hoy en día. No quiero hablar del teatro en su totalidad, no solo específicamente de la dramaturgia, sin olvidar eh, eh, autores como Paco Tobar o Pipo Martínez Queirolo, que son gente que conforman una dramaturgia, pero les insisto que muchas veces cuando hablemos de estos autores, también intentemos reconstruir el entorno en los que ellos escribieron, ¿no? Paco Tobar en Quito y Pipo Martínez Queirolo para mí son un discurso dramatúrgico puente entre los años 50, 60 y 70, ¿no? A partir de esos años todo va reconstruyéndose, se va precipitando la contemporaneidad de una forma importante, interesante y nutrido directa o indirectamente de esas fuentes, ¿no? Quiero especificar que en la contemporaneidad yo entiendo
la escritura de teatro como, yo le llamo como uno de los modos del silencio. Es decir, que hay que callar para poder escribir, pero es el silencio que precede a algo. Para mí el lado silencioso del teatro es la dramaturgia. Cuando uno empieza a escribir, se da cuenta de que escribe porque no está en condiciones de hablar. Y en la escritura parece que todo lo que está alrededor nuestro, todas nuestras preocupaciones escriben. Es decir, no solo escribimos nosotras y nosotros, sino que escribe todo aquello que nos rodea de algún modo, ¿sí? La realidad también te dicta, las cosas te dictan, los fallecidos que conforman tu experiencia de vida también te dictan lo que vas a escribir. Es decir, que hay como una posesión de lo externo y de lo que nos rodea y que nos hace escribir de una forma u otra. Estas cosas que te dictan, este universo que te dicta los textos que vas a escribir, te lo dicen le dicen a cada una y a cada uno de ustedes de una forma particular, ¿no? No es lo mismo lo que me dicta mis preocupaciones o mi entorno o las cosas que me rodean. No les habla a cada una y a cada uno de forma general, sino de manera muy particular, ¿ya? Otra cosa que tenemos que entender en el campo de esta especie de teoría de la dramaturgia es que el texto es la prehistoria de una experiencia. El texto es la prehistoria de un posible ejercicio en el campo escénico, ¿sí? En el campo del cuerpo, de las emociones, y en el campo de los espectadores que miran teatro, ¿no? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a... espérense un momento que quiero ver la hora, porque si no... Entonces, todavía tenemos unos minutos más para hablar un poquito más de teoría, ¿no? El teatro, la escritura teatral es un acto en solitario, lo quieran o no. Y yo que he trabajado muchos años en grupo y con grupo y he relacionado estrategias creativas con colectivos de trabajo, siempre el que termina o la que termina escribiendo es alguien. Eh, 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 Son ellas o son ellos, los dramaturgos y dramaturgas, las que van definiendo como un acto en solitario lo que en definitiva quieren decir, ¿no? Esto es importante porque eh, es como un dispositivo que lo transita alguien. Y yo no creo que, o sea, aunque ese alguien se conforma de múltiples voces, me parece, me parece que hay como una, aunque se conforma de múltiples voces, hay como una noción que viene de la poesía, por ejemplo, cuando se dice de Pessoa que era un hombre lleno de gente, ese concepto de hombre lleno de gente también es aplicable al mundo de la escritura dramatúrgica, ¿no? Somos mujeres y hombres llenos de gente, ¿no? Entonces, pero a la hora de resolver y escribir y sacar eso que tienen adentro o que tienen adentro como necesidad o como preocupación y que quieren sacarlo, es un acto en solitario, es un viaje en solitario, ¿no?
Aristides, no sé si es que puedo hacer una pregunta. No, sí, por supuesto. Hay un fenómeno que a mí me preocupa por lo pretencioso que puede ser y que de cierta manera se tomó la escena del teatro ecuatoriano, que es el stand-up comedy. Podemos decir que en el stand-up comedy existe una dramaturgia. Cuando empiezan, digamos, a elaborar estos textos, esta serie de chistes. Eh, es mi temor, ¿no? Que en algún momento actores de stand-up comedy también eh, hablen, digamos, de lectura del hacer de una dramaturgia. Y no sé si es que en el momento en que se tome esa postura o eso sea así o no. Esa es mi pregunta concreta. Perdón si la pregunta es un poco tosca. No, no, está bien. De todas maneras, lo que te voy a decir es algo personal. Creo que de esto hay detalles que cada una y cada uno tendrá su propio pensamiento y vamos a intentar abrir el foro una vez que hayamos adelantado un poco con el texto para que todas y todos podamos opinar, ¿no? En lo personal, yo creo que posiblemente eh, exista una tendencia a transformarse en una textualidad, pero que para mí es una estrategia creativa, pero no es una estrategia específicamente, es una estrategia que se relaciona con la acción teatral, pero no necesariamente con el texto. Es posible, claro que es posible. Es decir, tampoco cuando Goldoni escribió, voy a dar un ejemplo un poco clásico, ¿no? Cuando Goldoni escribió Arlequín, servidor de los patrones, Arlequín ya se venía haciendo de manera improvisada previa a esa escritura. Entonces, devino en esa escritura. Cuando se escribe, se reescribe. Quiero decir que yo puedo hablar en una improvisación, pero cuando yo escribo la improvisación la voy a reescribir, la voy a renombrar de una manera. Y yo creo en esos procesos, ¿no? Por eso te digo de que para mí una suerte de comedia improvisada todavía es algo que se puede potencialmente transformar en un texto, pero depende mucho del interés del que la hace, ¿no? Yo creo que los grandes comediantes sí tienen un texto escrito previo, que lo reorganizan a medida que lo van diciendo. Es un juego posterior el decir, pero son estrategias. Claro, dentro de ese estilo de teatralidad, uno se ubica, no todo es lo mismo. Hay quienes lo hacen muy bien y hay quienes no lo hacen muy bien, pero muchas veces el estilo exorciza toda posibilidad de crítica y yo no creo que sea así, ¿no? No debe ser así. Hay quienes lo hacen muy bien y hay para mí quienes no lo hacen muy bien. Pero de todas formas son estrategias, ¿no? Y creo que no me gusta mucho eso de redefinir el estilo en el que trabajas, ¿no? No me convence mucho más que no gustarme, ¿no? Eh, la comedia imprevista o la comedia improvisada o la comedia espontánea, yo creo que es parte de la teatralidad. Es decir, que te pueda interesar o no te pueda interesar es otra cosa, pero creo que sí hay elementos que nos pueden de alguna forma este,
motivar para transformar eso, ¿no? Que en un principio puede ser eso, pero a la larga creo que el teatro es un poco más complejo. Es como la música. Si tú aprendes a tocar guitarra, yo creo que con do, re, mi, fa, sol, la, si, puedes tocar cientos y por no decir miles de canciones. Pero de ahí a que te pongan una partitura y puedas leerla, creo que hay como que sí, que es como cuando uno está en familia y te dice, ah, eres actor, oye, recita algo, como si fuera una cosa, Ah, como si fuera una cosa, pero claro que lo puedes recitar, si te sabes un poema, o el himno nacional, puedes recitar, eh, pero eso no te da todavía, yo creo mucho en el viaje hacia la profundidad de lo que haces, ¿no? Y creo que es un juego, yo creo que es un juego complejo el teatro, pero también el teatro puede ser un juego muy sencillo. Si me pones yo prefiero el juego complejo, es decir, aunque de ninguna manera reniego o niego el juego sencillo, el juego de que nos divirtamos, ¿no? Depende mucho de las épocas, depende mucho de las intenciones de creadores y creadoras, este, depende de muchas cosas, creo, ¿no? Entonces, pues nada, es, eh, es un poco también muy superficial lo que estoy diciendo, pero creo que creo que no hay que confundir esta cuestión de la estrategia, ¿no? Creo que mucho del teatro contemporáneo son estrategias creativas. Lo que pasa es que muchas veces la estrategia se transforma en un discurso ortodoxo de defensa de cómo se debe hacer teatro en la contemporaneidad. A mí no me gusta eso. Es decir, yo creo que volviendo a citar a Pessoa, eh, yo no sé muchas cosas y no pretendo saberlas. Eh, y no me quiero esconder sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Porque muchas veces yo no sé lo que se debe hacer. Sé lo que puedo hacer yo, pero no sé lo que pueden hacer los demás o las demás. No lo sé. Entonces, eh, eh, muchas veces en la contemporaneidad eh, eh, uno puede fácilmente tomar y acuñar o esconderse detrás de un discurso. Un discurso puede justificar cualquier trabajo, un discurso puede justificar cualquier obra de teatro. Y yo creo que no es necesario crear discursos. ahora, sí, perdón, Aristis, te preguntaba esto por dos cuestiones, ¿no? La primera, eh, uno de estas personas que hacen stand-up comedy, una vez revelaba, decía que él iba a los bares, a las cantinas, cuando se reunía con sus amigos, y él iba con el cuaderno, con su cuaderno de notas, y anotaba los chistes, ¿no? Que se decía, que decían ahí, y eso los presentaba en su espectáculo, por un lado. Por otro lado, claro, a veces es común verles en escenario con la libreta de notas. Y también, claro, una publicación como esta, ¿no? Penumbra, 7 monólogos melancólicos de la editorial Turbina, y entre estos siete escritores está una persona que hace stand-up comedy. Junto a dramaturgas de peso, como por ejemplo Gabriela Ponce, que es una nueva dramaturga y que me parece que es buenísima, ¿no? Pero, y por eso yo te planteaba este temor. Pero bueno, esto lo quería dejar ahí como comentario y más bien preguntarte la típica, difícil y manoseada pregunta de por qué consideras tú que especialmente en el Ecuador no se ha desarrollado este aspecto de la dramaturgia. Hemos visto que de pronto en estos últimos 10 años ha habido un buen desarrollo de los actores, una buena preparación,
de los actores ha influido mucho escuelas como la de Malayer, escuelas como la de la Central, escuelas como la de Cuenca, hoy la escuela que tiene la Universidad de las Artes. Se ve que en el cuerpo, en el trabajo del actor hay un desarrollo, pero ¿qué pasó con la dramaturgia? ¿Por qué todavía seguimos de cierta manera dependiendo de dos que tres personajes muy puntuales que escriben bastante bien, pero no llega, digamos, a tener, como tú bien lo dices, una personalidad la dramaturgia ecuatoriana y mucho menos un autor representativo, que no sea como se ocurre, como tú bien dices, en la actuación, como el caso de Ernesto Albán o con Carlos Michelena, por poner un ejemplo. Eso, Aristides. Sí, bueno, para que no se transforme en un diálogo entre Pablo y yo, este, eh, solo voy a contestar medianamente esta pregunta y nos vamos a poner a trabajar. Yo pienso que depende de muchas circunstancias, no es una cuestión de voluntad y de decir, bueno, ahora todos somos dramaturgas y dramaturgos. Primero te tiene que interesar mucho el trabajo con las palabras, ¿no? Las palabras es un espacio muy devaluado, es decir, la dramaturgia siempre fue cuestionada desde la acción. Eh, Especialmente para los que no consideraban la dramaturgia es las palabras son acción también, ¿no? Yo considero que en ese sentido, y porque muchas veces el texto se erigió como el que definía toda la experiencia, cosa que también es errónea. Yo creo que no se puede, cuando se está escribiendo o cuando se está actuando o cuando se está dirigiendo, ninguna de estas disciplinas debe erigirse como dictadura y dueña de la experiencia, ¿no? Sino más bien justamente entre el tejido, el entretejido de estos lenguajes, de estas disciplinas, que se produce el hecho teatral. Por eso pienso que lo que está sucediendo es justamente resituar la palabra en la experiencia y reevaluarla, ¿no? Después de haber hecho uso y abuso de la palabra. Pero esto no es nuevo. Quiero decir que esto no sucedió cuando apareció el teatro del absurdo. También había una acción sobre la palabra donde se reinventaba la palabra escénica a partir de algo que para mí no tiene nada de absurdo, pero que se lo denominó, cosa que también es lo que hablábamos recién sobre el stand comedy, ¿no? Eso de definir y yo creo que no, que todas son estrategias teatrales, ¿no? Pero claro, definirla y redefinir es como rizar el rizo y es como, y es propio también de la academia. Paradójicamente, la academia es muy amiga de redefinir las cosas y recontradefinirla y volver a redefinirla. Este, y entonces, cuando nos hartamos de eso, volvemos otra vez a la acción, que es el puro cuerpo de la actriz y del actor. Siento que por ahí estamos pasando épocas que seguramente se superarán, ¿no? De todas formas, creo que hay más autoras y autores ahora en el Ecuador que lo que había en el año 50 o en el año 40, ¿no? Incluso de lo que había en los años 70, donde había un fuerte movimiento de teatro colectivo y de teatros grupales, pero no había una dramaturgia sólida. Siento que ahora hay mucho más dramaturgas con problemas específicos y hay mucho más diversidad, que es lo que más me interesa. Entonces, dicho esto, vamos a volver al campo de la escritura. Yo les había solicitado que
escribiéramos un poco sobre, fundamentalmente sobre la despedida de algo o de un objeto, de alguna cosa, y escribiéramos a partir de eso un pequeño monólogo. Ese monólogo todavía no sé si va a ir, pero quiero que lo tengan en cuenta porque es una decisión que ustedes van a tomar un poquito más adelante, ¿sí? Yo les había dicho de rebobinar la vida. El ejercicio de rebobinar la vida es que íbamos hacia atrás. Primero estipulábamos un hecho, escribíamos sobre ese hecho e íbamos componiendo escenas hacia atrás. Ahora quiero que agreguemos una escena, es decir, que vamos, si vamos 1, 2, 3, la cuarta escena es más atrás. Otra cosa que quiero que me pregunten es, si no entienden, por favor me lo preguntan, eso quería decirles, ¿no? Eh, es decir, volviendo otra vez al ejemplo que yo les puse el primer momento, el ejemplo de la moto, ¿no? El primero es que la muchacha se baja, el tipo le alcanza y le pega un tiro. La segunda escena es ellos dos en la moto. La tercera escena es ella despidiéndose de un objeto de alguna manera que anuncia lo que va a suceder. La cuarta escena, aunque yo no la haya vivido tal cual, lo que quiero es que indaguemos técnicamente lo que es, por un lado, el conflicto y por otro lado, lo que es un triálogo, no un diálogo, no un monólogo, sino un triálogo, que sería tres personajes que hablan, ¿sí? Ustedes van rebobinando las escenas y ahora lo que quiero es que haya un triálogo. En una de esas no pasó así, es decir, no había una tercera, ni siquiera había una segunda, pero yo les voy a pedir que ustedes inventen, que se imaginen que es una escena donde hay tres, ¿sí? Es decir, que está el personaje A, el personaje B y el personaje C. ¿Bien? El personaje A y el personaje B tienen un conflicto por lo que se van a enfrentar. El conflicto puede ser abierto o puede ser cerrado. Es abierto cuando abiertamente los personajes se enfrentan por una motivación. Es decir, yo me enfrento con Pablo, que estábamos hablando recién, por la definición de stand comedy. Entonces, Pablo tiene unas cosas y yo le digo otras cosas y nos enfrentamos en una discusión. Ahí hay un conflicto con una motivación, ¿sí? Es un conflicto abierto. Pero puede ser un conflicto encubierto o un conflicto cerrado, donde los personajes hablan de temas diversos, pero se manifiesta cierta tensión en la diversidad de la conversación. No se enfrentan directamente, pero se enfrentan de alguna forma colateralmente, ¿sí? Hay tensión, pero no hay discusión. Normalmente estas formas de conflicto, estas maneras del conflicto, hay muchas formas más del conflicto, pero solo quiero trabajar esta, porque si no, no vamos a tener tiempo. Quiero decirle que hay dentro de las modalidades del conflicto, en el campo de las estructuras dramatúrgicas, muchas formas del conflicto. En este caso solo vamos a trabajar la posibilidad de trabajar o un conflicto abierto o un conflicto encubierto o cerrado, donde el conflicto abierto es que los dos personajes se enfrentan por una motivación y el conflicto encubierto es que la motivación no se manifiesta, pero hay tensión, es decir, es una situación tensionante. Eso permanentemente lo practicamos nosotros, es decir, en el habla cotidiana, nosotras y nosotros nunca terminamos de decir y confrontar, a veces sí,
A veces sí nos confrontamos, pero a veces no nos confrontamos. Pero hay cierta tensión porque yo siento que lo que me está diciendo el otro o la otra no es así, pero no le respondo negándole, pero sí manifiesto en las conversaciones colaterales cierta tensión. No digo directamente, no me gusta lo que me estás diciendo, ¿sí? Pero sí digo, podríamos hablar de otra cosa. Es decir, sí me entienden cuál es cuando yo digo conflicto abierto y conflicto cerrado. Podríamos hablar de otra cosa, cierra la posibilidad de enfrentarme, pero no elimina la tensión entre los dos personajes, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que en esta cuarta escena sea un triálogo. ¿Por qué es un triálogo? Porque van a agregar un personaje que es el C. El personaje C no tiene participación directa en la motivación. Es decir, no discute, pero se pone de un lado a veces del personaje A y otras veces se pone del lado del personaje B. Es decir, eh, siempre llévenlo al plano del habla cotidiana. A veces somos tres y estamos discutiendo, pero el tercero no discute. A veces se pone del lado del que está, a veces es como acomodaticio, ¿no? A veces está de un lado si ve que él va ganando y si ve que el otro empieza a ganar, inmediatamente se coloca del otro lado. Es un personaje fluctuante. El B es un personaje que a veces está en la fuerza A y a veces está en la fuerza B. Esa es la característica, perdón, la característica del personaje C. A veces está con A y a veces está con B. Depende de sus intereses, ¿sí? Por lo tanto, la cuarta escena que van a escribir es un triálogo que se ubica dentro del rebobinar, de la acción de rebobinar la vida, lo ubican es una cuarta escena. Tomo, por ejemplo, otra vez el ejemplo que yo traía. La primera escena es el tipo que mata a la muchacha se para y recrimina a la gente no haber hecho nada por salvarla. La segunda escena es un conflicto entre ellos dos en la moto. El tercero es ella se despide de un objeto, de alguna manera anuncia el final. Ella se despide de un par de zapatillas o de un par de zapatos que ella tenía cuando era adolescente. La cuarta escena es otra vez ella, pero está otro personaje que puede ser la amiga de ella o la amiga de los dos y la acción se desarrolla en un cuarto. Tiene continuidad porque voy hacia atrás, es decir, voy contando la historia hacia atrás. Entonces, se corresponden los personajes con las otras escenas. Y tal vez ustedes no tengan la información de cómo sucedió, pero sí se la pueden imaginar. Es una cuarta escena donde está otra vez el personaje A y B y se enfrentan y hay un tercer personaje que fluctúa y a veces se pone del lado de A y a veces se pone del lado de B. Es el personaje C. Entonces, ¿lo tenemos claro? Entonces, vamos a escribirlo. Siempre después vamos a ir reestructurando y reescribiendo. Por lo tanto, lo que les pido es que escriban de manera un poco impulsiva, ¿no? Un momento, por favor. Entonces, sí, esto de eres actor, llora, sí, eso también es muy particular. Entonces, vamos a escribir esta cuarta escena, ¿sí? ¿Lo tenemos? Vamos allá. Yo les doy un tiempo y si veo que
que yo puedo reconducir la acción, corto y les meto, les pongo se llaman vectores de acciones dramáticas, que son ese cambio de consigna de pronto, o les sugiero que escriban tal cosa, ¿no? Entonces, comiencen.
Bien, van a ir dejándole aquí. Si no lo terminaron, lo vamos a terminar mañana. Mañana vamos a trabajar 2 escenas, o sea, esta, si es que no la han terminado, y vamos a trabajar, la otra escena que quiero que trabajemos es un posible final. Yo les voy a dar categorías de finales, aunque suena muy esquemático, pero lo que les voy a dar posibilidades de finales, incluso un no final, que es una de las maneras del final del boceto. Entonces, no quiere decir que hayamos terminado el boceto, sino que de ahí en adelante vamos a operar al boceto desde dentro del mismo boceto. Lo que quiero que tengan conciencia es que escribieron una escena, 2 escenas, 3 escenas, y esta es la 4ª escena. Mañana escribimos el final, que sería el final del boceto, aunque eso no quiere decir, como les digo, que lo hayamos terminado, les insisto, quiere decir que lo que terminamos es una estructura y luego continuaremos operando dentro de la estructura, es decir, ampliando, ensanchando, creando nuevas escenas, pero dentro de una estructura más o menos coherente. Cuando hablo de coherencia, es que tenga un sentido, no es la coherencia de las cosas reales, ¿no? Sino de las cosas ficcionales, cuya coherencia es el sentido último que le quieran dar, ¿no? Entonces, ahora han escrito esto. Mañana les voy a dar un tiempo, no vamos a hablar casi mañana, vamos a ir directamente a la acción. Les voy a dar un tiempo para que terminen esta, y en el caso de que hayan terminado, directamente vamos a ir a las premisas que les voy a dar para construir un final. El sentido de final en realidad es un sentido muy personal, porque y que se relaciona mucho con la cultura. Nuestra cultura parece que tiene necesidad de concluir ciclos pero no siempre culturalmente es así. Hay otras culturas que no necesitan de los finales porque todo se recicla constantemente en un devenir constante y entonces se diluye el sentido de final. Son formas de entender el final, pero en nuestra cultura, cuando leemos cuentos, novelas o vemos películas, parece que necesitamos que haya una estructura que se finalice o que se cierre de alguna manera, que exista un cierre. Mañana vamos a operar o vamos a trabajar escenas relacionadas con esas premisas de cierre, ¿no? Entonces yo les voy a dar una serie de opciones para aplicar a lo que han escrito. Y luego vamos a comenzar esa otra etapa donde vamos a expandir el texto desde adentro, es decir, vamos a ensanchar la textualidad desde adentro. Si necesitamos aclarar, si necesitamos escena, la vamos a ir reescribiendo y reconsiderándola dentro de esta estructura. Entonces, pues nada, les agradezco y mañana nos estaremos encontrando ya para cerrar esta primera etapa. ¿De acuerdo? Y a partir de eso vamos a ir ya trabajando individualmente. Yo voy a trabajar más con cada una y con cada uno de ustedes, más cercano, para ver cómo podemos ampliar, enriquecer o operar dentro de lo escrito. Entonces, nada, nos vemos mañana y nos estamos encontrando, ¿sí? Bueno, Chao, gracias. Un abrazo a todas. Chao, Aristides. Chao, Aristides. Adiós, Gracias. adiós.
Hasta mañana. Gracias, Adiós. hasta luego, hasta mañana. Adiós, adiós, adiós. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, hasta mañana.